Si se confirman las sospechas, a la bestia la atrapó la tecnología. El bruto, obsesionado por dañar, no reparó en esa cámara que observó el zarpazo en silencio, le siguió las huellas y, es casi un hecho, lo capturó. ¿Por qué de este detalle en medio de los gritos de dolor de una sociedad desgarrada? Porque si bien nada le devolverá la vida a Brisa, su muerte probablemente no quede oculta entre las sombras de la impunidad, como tantos otros casos no resueltos hasta hoy. Y esto es al menos un poquito de protección adicional, un avance. Me podrán decir que tal vez la propia Brisa haya quedado enredada en la tecnología, pero para eso, aun si fuera así, hay conductas que pueden acotar el riesgo. El control parental seguirá siendo vital, aunque a veces ni eso, como puede ser también este caso, puede evitar el ataque bestial. Pero la tecnología ayudó, y esto no debe entenderse como mérito de un gobierno. La tecnología avanza en el mundo, y si la autoridad de turno no se niega a ese avance y lo incorpora, cuanto mejor. Pero hay otras cuestiones que van más allá de esa cámara. Tienen que ver con esa lucha contra las bestias, que debe mantenernos atentos. Esto implica denunciar ante la mínima sospecha, observar cada actitud. Porque si hay algo que tienen estas alimañas es que son camaleónicas. Se confunden en sus ámbitos, sus víctimas suelen estar muy cerca. Tienen una forma de disimularse, a veces a través de la mirada amable de un docente, el aparente cariño familiar, o se esconde tras la sotana del cura ante quien te tenés que confesar. Será difícil descorrer el velo de la impunidad de esos casos no resueltos, y que son muchos, demasiados. Pero tal vez con el servicio de la tecnología podamos instalar tobilleras electrónicas. Vamos a preguntar eso ahora en el correr del programa. Lo que no podemos permitirnos es que cuando ya no se hable de Brisa, porque esto tiene como ciclos, también olvidemos que hay bestias que siguen sueltas. Me voy a esta imagen y luego opina el panel. Decía al comienzo de Telenoche que justamente lo que escasea por estas horas es ganas de hablar de esto, pero tenemos casi que un compromiso con la gente de dar nuestras opiniones. Por eso recibo al panel. Oscar. Sí, nosotros tenemos un problema complejo, que es abordar el tema de la violencia en medio de una situación de conmoción, de una herida de esta naturaleza. Ahora, 1 de cada 4 niños en Uruguay sufre de violencia física, según dice. 1 de cada 4. O sea, y la mayoría sufre violencia. Si se abarcan todas las formas de violencia, los niños, después de las mujeres, los niños junto con las mujeres son el sector que más sufre violencia. En 10 meses tenemos más de 30.000 denuncias hechas de violencia de género. En estos primeros 10 meses, y claramente, yo no soy especialista, en 10 meses, 31.854 casos, cerró octubre. Y claramente, la mayoría de los casos de violencia de género no llega a la denuncia, para hablar de una de las manifestaciones de la violencia, ¿no? Lo que digo es, nos merecemos una respuesta de complejidad del tema. En general, cuando surgen estas circunstancias, la primera reacción es la reacción de peleemos por una ley que salve todo, claro, que generemos un elemento que salve todo, y tenemos que abordar un tema de muchísima más complejidad en el que somos parte también del problema. Sí, el tema también estuvo planteado en el programa anterior, pasa que esta circunstancia de hoy nos lleva a esto. Mónica. Buenas noches. Bueno, en el año con resultado de muerte tenemos 24 casos de mujeres y ahora 4 de niños con Brisa. Fueron 3 niñas y un niño en el año. 109 niños asesinados en los últimos 5 años, en el marco de un contexto de abuso o de violencia doméstica. Eso da para reflexionar. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Brisa, a los otros 3 niños que murieron de forma similar este año y a los otros 107, es tratar de estar atentos, como tú decías, reflexionar, estar atentos, quizá no paranoicos, ¿no? Porque eso también es un poco ponerse al filo, pero sí empezar a hacer visible el tema y incitar a los niños a no callarse. Ale, Laura Gá.
Buenas noches, Daniel. Estábamos con la producción hoy hablando, y ahora lo mencionabas vos también, ¿no?, acerca del tema que obviamente este caso, como los anteriores, también disparan, bueno, qué se puede hacer, cómo se puede prevenir. Y estábamos recordando que allá por el año 2008, el ahora senador Lacalle Pou había presentado un proyecto de un registro nacional de violadores y abusadores de menores, que en el año 2008 no alcanzó los votos necesarios, que después se volvió a presentar en el 2010 y ni siquiera llegó a tratarse, que después se volvió a presentar en el año 2015. Lo que se buscaba era tener un registro de aquellas personas con antecedentes, con condenas referidas a abusos sexuales hacia chicos, hacia menores, donde se tuviera, bueno, fecha, lugar de nacimiento, lugar de residencia, que estuviera obligado además durante los 15 años posteriores al ingreso a este registro a informar si había algún cambio de domicilio, etcétera. Había algunos puntos que habían entrado por ahí en polémica en su momento, que tenían que ver sobre todo con la posibilidad de que el Ministerio del Interior estuviera obligado a dar información a cualquier persona que requiriese información acerca de este registro, ¿no? Lo que se pedía era que hubiera dentro del registro el ingreso después de la sentencia a un registro nacional de huellas genéticas, de forma tal de, si en el futuro había alguna duda referida a si esta persona había reincidido, tener acceso, ¿no?, al material genético de forma inmediata. Estos proyectos, hablando de proyectos del Parlamento, son algunas de las cosas que obviamente uno pone sobre el tapete, así como también el tema de la tobillera electrónica, como posibilidades de prevenir cosas que a veces son muy difíciles de prevenir, ¿no? Sí, hay un dato que surgió hace algunos minutos con el aporte de Marcelo Irachete en vivo, tiene que ver con lo procedimental en este caso. Se pedirá por parte del fiscal 6 meses de prisión preventiva y además aquí hay un aspecto que parece ser de los más inquietantes y relevantes. ¿Había antecedentes en esta persona que es la principal sospechosa de este crimen? Conrado. Es muy dramático, no es fácil hacer una contribución original en esta circunstancia y yo no tengo ninguna especialidad como para contribuir a ello. La primera reacción es la de la solidaridad frente a ese grupo familiar, la conciencia de que la bestia humana está como un residuo de un comportamiento que quizás en otra época tenía menos capacidades de denuncia, o no es que la sociedad tolerara estos fenómenos, sino que algunas, digamos, convenciones sociales hacían que había cosas que era preferible que no se supieran y la gente cargaba en su vida con la cruz de experiencias dramáticas. El elemento nuevo es esto de que aparentemente los victimarios se están sintiendo acorralados, es decir, dan rienda suelta a sus impulsos más bajos, concretan algo y después, eso ocurrió en Rivera también, después les viene la urgencia de desprenderse de la víctima. El hallazgo, como decía Daniel, es atribuible a la existencia múltiple de las cámaras, que tiene que ver, entre otras cosas, con el abaratamiento de la tecnología y la posibilidad de que comerciantes, ciudadanos en sus casas, las propias autoridades del tránsito, más las empresas que cobran peaje, tengan hoy, digamos, herramientas que permiten, en este caso me parece que va a ser muy claro. Y otra cosa interesante es que vamos a ver casi el primer caso hipernotorio de aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal. Efectivamente. Voy a recibir a los invitados. Están con nosotros el diputado Felipe Caraballo, del Frente Amplio, lista 711. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto para mí estar en el programa. Igualmente para nosotros, Gabriel Molina, del PIT-CNT. Gabriel, ¿cómo anda? Buenas noches, agradecidos. A Alejandro Sayagués, que es experto en administración pública. Alberto. ¿Cómo le va? Alberto, discúlpeme, Alberto Sayagués. Le decimos Tito igual. Sí, pero además Alberto, sí, todo el tiempo. Y sabía que me iba a equivocar, ya sabía que le iba a decir Alejandro, finalmente ocurrió. Don Alberto Sayagués, que además ha sido compañero en algunas tenidas. En la facultad y en las aventuras políticas cuando éramos jóvenes. Ajá. Bueno, muy bien. Vamos a considerar con estos calificados invitados de esta noche lo que habíamos
pretendido como tema central y que iba a ocupar gran parte del programa, y es lo que quedó flotando en el anterior, el rol de las empresas públicas, la gobernanza, cómo debe gestionarse esto. Sin embargo, me permito, porque acá tengo a 3 ciudadanos uruguayos, que hagan sus consideraciones sobre este tema que nos conmueve y que comenzamos el programa con él. Porque, por ejemplo, diputado Carballo, hay una inquietud generalizada, no digo generalizada, pero hay gente que le reclama también al Parlamento legislación más dura en materia de penas, un asunto que estuvo planteado aquí, o la instrumentación de algunos mecanismos. Pero desde su condición humana, ¿cómo observa todo esto? Lo primero, digamos, la solidaridad con la familia de la niña. Realmente, digamos, es un momento de mucho dolor para cualquiera de nosotros cuando nos enteramos de esta información. Realmente, digamos, es un momento muy embromado. Y uno lo ve también con un poco de bronca este tipo de cosas, ¿no? Que lamentablemente, como bien se dijo, han sucedido ya varios casos en el transcurso de pocos meses, de pocas semanas. Entonces es bastante complejo aventurar en un momento en donde tenemos una sociedad que está conmocionada, en donde tenemos una familia que tiene mucho dolor frente a este tipo de situación, ponernos a profundizar en el tema. Pero yo comparto plenamente muchas de las cosas que se dijeron en el informe, de lo que tú planteabas en el informe del comienzo. Y creo a su vez también de que debemos de profundizar en materia de legislación, ¿no? Creo que sí, que es necesario, digamos, transitar algunos de esos caminos que nos permita por lo menos tener un registro de esta gente, ¿no? Porque, digamos, más si me consideran situaciones que ya tienen antecedentes, y a veces también uno piensa, digo, lo difícil que puede ser poner en la práctica muchas veces la legislación, ¿no? Claro. ¿Cómo haces para poder controlar ese tipo de cosas? Entonces sí, en alerta, ¿verdad?, digamos, a todos los ciudadanos a denunciar este tipo de situaciones cuando uno ve, en definitiva, ciertas realidades de sospecha, ¿verdad? Sí. O sea que, por lo tanto, creo que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que comenzar a profundizar en esas iniciativas legislativas que nos permitan, digamos, generar un marco jurídico que le dé mayor garantía. Y también quiero destacar no solo el avance de la tecnología, sino el papel que jugó el Ministerio del Interior, que rápidamente también pudo dar con la persona responsable. Hay un experto informático que ha estado aquí, Pablo Schiavi, y que en su momento nos ilustró sobre algunas de estas cuestiones, que me envía un tuit a propósito de nuestro sondeo de hoy. Y dice: registro público de acceso libre con nombres, apellidos, foto de todos quienes hayan sido responsables de todo tipo de violación, acoso a menores. Nada atenúa la atrocidad de sus actos. Con la digitalización y cruzamiento de datos de hoy, no hay excusa para no hacerlo, dice Pablo Schiavi. Si te parece, ya recordamos el sondeo. Sí, y antes de ir al sondeo, también a través, justamente en respuesta al sondeo a través de Twitter, nos dicen algo que también mencionaban cuando planificaron incorporar esto al Parlamento, que finalmente no se llevó adelante, que hay países como Estados Unidos donde existe este registro y uno puede entrar a través de Internet y ver, por ejemplo, si en su zona o si, no sé, el profesor de tal cosa de su hijo está dentro de ese registro, o sea, es un registro de acceso público, ¿no? Que es justamente lo que mencionaban por allí. La pregunta a través de Twitter, @todalasvoces4, es si están de acuerdo con la creación de un registro de violadores y que se les coloque una tobillera. Ahí ven entonces, a través de la pantalla, hasta ahora 91% dice que sí, 6% dice que no, 3% dice que no sabe. Tenemos ya 1.122 votos, está abierto, reitero, @todalasvoces4. Para complejizar, hay un informe que salió en la prensa estos días del psicólogo Parrado, donde en su investigación el 100% de los abusadores fue abusado de niño. Es cierto. Para complejizar de qué estamos hablando, ¿no? O sea, podemos separar esto de que más de la mitad de los niños uruguayos sufre violencia desde los 2 a los 14 años. Más de la mitad. Y pensar que no tiene nada que ver con lo otro. Es una forma media cómoda de no darnos cuenta de la complejidad del abordaje del tema, ¿no? Alberto, además es intransferible lo que puede llegar a sentir un padre ante una circunstancia tan dramática como la que hoy nos convoca también. Sí, es tristísimo, pero debo señalar dos cosas. Una, que hay unas causas sociales, como dijo Andrade, muy de fondo y difíciles de cambiar.
pero que alguna cosa se puede hacer, como señalaron recién los panelistas. Lo que me temo es que dentro de 2 o 3 meses haya otro crimen y estemos discutiendo exactamente lo mismo, porque no se avanzó. Tenemos ahora las posibilidades de la tecnología y una conciencia social que puede aprovecharse para avanzar. ¿Que lo debe aprovechar el sistema político, digamos, a los efectos de legislar, o es un tema que abarca más sectores de la sociedad? Hay que tener cuidado con la legislación. La primera vez que escuché, este es el país de ley aprobada, problema solucionado, vi cuán rica era la frase. Puede ser un problema de ley, pero también es un enorme problema de gestión y de aprovechar los instrumentos que da la ley en forma adecuada. Gabriel Molina. Sí, estamos realmente golpeados, realmente conmovidos con estas situaciones que vienen atravesando a la sociedad y que más allá de las banderas afectan a todos. Y creo que es momento que en conjunto ataquemos esto y le busquemos alguna solución concreta, porque realmente esto es horrible, es aberrante. A nosotros no. A mí especialmente me afectó mucho este caso y los anteriores. Y cada vez son más frecuentes todavía. Entonces creo que hay un momento que hay que ponerse un parate y sentarse para buscar una solución en conjunto a todo esto. Bien, hay un asunto vinculado con las redes sociales, el impacto que tienen las redes con su costado positivo. De hecho, ahora, por ejemplo, el propio Parrado, citado hace unos instantes, nos decía el otro día que contribuyen a la difusión inmediata, porque los trámites burocráticos suelen ser bastante complejos, aún para situaciones tan sensibles. Ahora las redes también ya pueden llegar a condenar a una persona sobre la que debe basarse la presunción de inocencia. No me estoy refiriendo a este caso, me estoy refiriendo a otros casos, una cantidad enorme que hay vinculados a eso. Las redes también muchas veces apelan a esa cosa visceral, que es lo que se puede llegar a discutir. Y quería llegar a este punto sobre las responsabilidades eventuales de quienes estaban rodeando en este caso a Brisa, porque se dijo, bueno, y la mamá... Hay que ver que hay un mundo del trabajo que ahora también condiciona muchas veces o complejiza, para apelar a la terminología de Oscar, complejiza todo esto, Mónica. Sí, las mamás muchas veces somos la típica frase, ¿y dónde estaba esa madre? Exacto. Yo creo que me pasó hace poco con uno de mis hijos que salió sin permiso de mi casa y lo asaltaron y le robaron el celular. Ajá. Entonces vino muy culpabilizado y me dijo, yo tuve la culpa, yo no hice caso. Le dije, la culpa la tuvo el que te robó el celular y el que te agredió. Tú tenías la responsabilidad de hacernos caso. ¿Me permitís una brevísima interrupción? Porque me convoca un móvil de la Fiscalía. Declaraciones de Pacheco en este momento. A ver, adelante, en este momento. No, de Juan Gómez. Las dependencias nacionales como la Policía de Montevideo, que nos dan la certeza absoluta para venir y formalizar con plena conciencia de que no estamos imputando a nadie a la ligera. Doctor, algunas características que usted reveló con respecto al cuerpito de Brisa hablan de que habría sido violentada, no voluntaria. El fiscal Juan Gómez estaba allí en esas declaraciones en vivo. Tenemos un móvil y ustedes tendrán en nuestra edición nocturna de Telenoche estos detalles. Allí se hablaba también un poco de lo que se ha mencionado acá, la necesidad de que en un Estado de Derecho se sigan las reglas que marca ese derecho. Mónica, por favor. No, era solamente redondear que a veces nos recaen en los padres unas responsabilidades que... todos tenemos hijos, sobre todo en la edad de Brisa. Los que tenemos hijos de la edad de Brisa sabemos que el tema de la tecnología muchas veces se nos escapa y que tampoco es sano tenerlos a ellos entre algodones y dentro de burbujas. Acá el único culpable es el que le hizo esto a Brisa. Las redes ahí multiplican una tendencia nefasta, ¿no? Que es juzgar de manera... brutal en 30 segundos, ¿no? Tengo que juzgar ya, tengo que juzgar ahora. Parece que si yo tomo opinión a los 10 segundos que me enteré de la información, no existo, ¿no? Y comprometerse poco, ¿no? Las redes tienen siempre la tendencia de una forma de comunicación que tiene la sentencia sumaria, ¿no? El pedido ya, es ahora, ¿no? Como que eso resolviera. Y queda bien, ¿no? Hoy cualquiera que salga a decir pena de muerte es aplaudido, ¿no? Cualquiera que salga y se coloque en ese costado, espontáneamente es aplaudido. Ahora, se sale pensando de estas cosas y no a
Yo quería agregar que en el comienzo de Telenoche vi un muy buen gráfico donde mostraba la trayectoria, la distancia y lo que había ocurrido. Y realmente uno dice, esta ciudad tiene que ofrecer a una niña de 12 años la seguridad que no es, primero, no era en un barrio a trasmano, perdido, no, es el barrio de Villa Española. La niña caminó 2 cuadras, perdió el ómnibus que iba a tomar solo para hacer 4 cuadras, con buen criterio porque estaba con tiempo, decidió caminar hacia la escuela. Y el episodio ocurrió, digamos, en la intersección de 2 importantes avenidas de Montevideo. Entonces, me parece que digamos, bueno, está bien que cuidemos a nuestros niños, pero la ciudad tiene, la civilización y la convivencia, tiene que ofrecer las condiciones normales para que una niña de 12 años pueda caminar 4 cuadras e ir a la escuela. Ale, vamos a recordar cuál es el resultado parcial de este sondeo. Lo que les estamos preguntando a ustedes es si están de acuerdo con la creación de este registro de violadores y también con la implementación de la colocación de una tobillera electrónica. Hasta el momento, vamos a hacer un refresh ahora mismo, tenemos más de 1.100 participaciones en el sondeo, 91% dice que sí está de acuerdo, el 6% dice que no, el 3% dice que no sabe. Ustedes pueden seguir participando en nuestra cuenta de Twitter que es @todaslasvoces4. Bien, estuve pensando... imaginemos que todo confirma que es efectivamente como lo entiende, por ejemplo, el investigador policial y todo se concreta tal cual las principales sospechas. ¿Cuál es el sentido de esa tobillera electrónica en este caso? Por ejemplo, me lo he planteado, no le veo allí la eficacia al instrumento. No sé si ustedes tienen una opinión al respecto sobre esta situación de abuso eventual, como existió, de secuestro también, ¿no? Sobre en este caso tendría que ser una pena de penitenciaría, evidentemente, ¿no? Hay un abuso sexual y violación, secuestro. El planteo de Daniel es, si hubiera tenido tobillera, la tobillera es para, digamos, una persona que es perseguida, que es destratada o que es violentada, y si por otro que se conoce. Si tuvieras el registro de violadores en las redes y pasabas, tampoco ibas a resolver este caso, me explico, porque la niña no tenía forma, caminando hacia la escuela, de poder identificar. ¿Se entiende? O sea, hay veces que rápidamente pensamos que se resuelven temas complejos de manera sencilla y no se resuelven de manera sencilla. Lo que hablábamos hoy antes de salir al aire con Mónica acá, que Mónica tenía justamente el dato, era referido al tema de las tobilleras en casos de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Que no hay por allí, que han funcionado en cuanto a que el agresor no vuelve a acercarse después de tener la tobillera, ¿no, Mónica? Sí, claro. Sí, hay un 100% ahí de efectividad, pero claro, en este caso... Otros temas no hay mucho que se pueda hacer. Claro, que se cuelan en este debate y que arde a veces en las redes sociales, que son la plaza pública moderna, ¿no? Es un ejercicio también de la libertad de expresión. Pero, claro, allí hay consideraciones complicadas. Porque, por ejemplo, en este caso se coló en el debate el asunto del feminismo, o de, bueno... hay una atención sobre casos que tienen que ver con niñas y otro diferente si es en el caso de un niño. Eso estuvo planteado, aunque muchos de ustedes no lo crean. Y también, más allá de esta cuestión de género, otro tema que cobra calor en estos debates, y es la política. Van a hacer un uso político de este asunto. Y uno a veces se pregunta, pero los políticos, ¿para qué están sino para atender estos casos gravísimos? Esa es una consideración en principio personal. No llego a entender exactamente cuál es la actitud que debería tener un político ante una circunstancia. Felipe Caraballo es político, es diputado, y acaba de decir claramente hay que ahondar, profundizar. Bueno, Felipe Caraballo es oficialista. Hubo otros legisladores de la oposición que han manifestado el interés también de legislar. Quiere decir que hay un terreno auspicioso para de pronto buscar algunos acuerdos. Es que en definitiva son nuestros representantes, bueno, ¿no? Nosotros votamos al partido que sea justamente para hablar, claro. Los políticos en esto. Es que tienen que meterse y sobre todo en la práctica, en la cosa pragmática, en ir e ir para adelante, como decía Carballo, ¿no?
Bueno, habló el Papa del tema de género, ¿no? Y de la ideología. ¿Qué dijo? ¿Vale? ¿Lo tenés más o menos eso? Sí, vamos a pedirle al señor director alguna... En realidad, Sturla, ¿no? Sturla estuvo haciendo referencia a la molestia del Papa sobre el tema del género, de la política de género, y ahí estamos viendo algunas de las repercusiones. La frase de Sturla. Perfecto. El Papa está muy preocupado por la ideología de género porque en Uruguay tiene mucha fuerza, dice por allí Sturla en una de sus frases. El Papa está muy preocupado por la ideología de género porque en Uruguay tiene mucha fuerza. Sí, exactamente. Esta es una de las tantas frases de Sturla. La otra, las Naciones Unidas que ponen mucha plata para que esa ideología se difunda en todas partes. Esto también es un extracto que viene obviamente dentro de otro contexto, de otra frase que venía emitiendo Sturla. La tercera frase dice: la Iglesia de Montevideo ha elaborado y ofrecido una propuesta de educación sexual basada en los fundamentos naturales. Esto, bueno, ya lo estuvimos tratando también aquí en el programa, ¿no? Y la última frase que hemos extraído de Sturla dice: en base a la propuesta de enseñanza pública, el Papa entiende que hay intereses poderosos en relación a este tema, ¿no? Bueno. Uno de los objetivos... Está invitado el cardenal Sturla. Uno de los objetivos de la guía sexual es la prevención del acoso, ¿no? O sea, en realidad perdimos de vista esa discusión acerca de que era trabajar con las familias para la prevención del acoso y nos concentramos en sí cuando estaban en la rueda y Juga parecía que era poco menos que una orgía colectiva. Yo sigo sin entender qué es la ideología de género. Sigo sin que alguien me explique qué es la ideología de género. En todo caso, creo que hay una perspectiva de profundizar los derechos humanos que tenga en cuenta las desigualdades de género. Como tiene que tenerse en cuenta las desigualdades que existen para los niños, como tiene que tenerse en cuenta las desigualdades para las personas con discapacidad, que es diferente a la ideología de género. Ahora se ha colocado como una gran frase que casi demoníaca de que cualquier reivindicación de derecho social, cultural, de las mujeres, hasta el más elemental, no me maten, es la perversa ideología de género. Creo que en realidad es un enfoque que intenta satanizar luchas sociales muy justas. Una cosa a comentar sobre lo de Naciones Unidas. Sí, es verdad eso. Naciones Unidas destina mucho dinero al tema, porque en 1975, cuando Naciones Unidas declaró el Año Internacional de las Mujeres, decidió que iba a ser una política de Naciones Unidas apoyar estos temas. Se están generando cambios recién ahora en la sociedad uruguaya, donde hay una masa crítica que está incidiendo sobre algunos temas que tienen que ver con lo que se llama el género. Y entonces es probable que eso ahora haga visualizar al cardenal que hay una influencia excesiva. Es una opinión y hay que respetarla y considerarla también y preguntarse. Capaz que es así, habrá que ver. Bien, Conrado. Como todas las novelerías, el tema de este llamado ideología de género no es una ideología, es un conjunto de interpretaciones del funcionamiento de la sociedad que por supuesto no tienen ni valor universal ni es la verdad revelada, pero que apuntala una serie de actividades, organizaciones no gubernamentales, prácticas y usos que han ganado espacio, especialmente en América Latina. A mí me parecen muy poco razonables y que en algunos casos además llevan esas concepciones completamente más allá de los límites. Ayer había en las redes sociales, concretamente en Twitter, un debate sobre, la ideología de género y el lenguaje y la lengua administrativa, el lenguaje gubernamental. Sí. ¿Por qué? Porque el presidente Macron echó para atrás una práctica que había sido aprobada oportunamente, pero como Macron tiene ahora mayoría parlamentaria muy cómoda, derogó todas las normas. Mientras tanto, los españoles fueron en los últimos 10 años imponiendo esas reglas y hemos visto las cosas más ridículas. Por supuesto, quienes llevaron esto a la enésima potencia fueron los hermanos argentinos a través de ese cóctel ideológico que era el kirchnerismo hoy de capa caída, y entonces, se llevaban puesto además muchos de los principios de nuestra magnífica lengua castellana.
no le doy mayor trascendencia. Creo que es un debate completamente de novelería, que dentro de 2 años no sabremos de qué se trata. Más de 100 denuncias por día de mujeres. No tiene nada que ver con la ideología de género. Sí, pero en general se mete bajo la lógica de la ideología de género todos los reclamos de los derechos de las mujeres. Todos. Todos, y lo hemos escuchado durante todo el año. Cada vez que las mujeres reclaman algo, es ideología de género, son la feminazi. O sea, ¿en qué país vivimos? ¿No? Ha sido esa la práctica constante, de satanizar luchas muy justas. Esto que mencionábamos acerca del tema de la ideología de género que hablaba Sturla, ya el Papa lo viene hablando hace tiempo. Por ejemplo, en el Vaticano, en diciembre del año pasado, estaba hablando y tiró algunos titulares dentro de declaraciones que ha hecho, por ejemplo, en diferentes visitas a Europa, que busca borrar la diferencia sexual entre hombre y mujer, es uno de los puntos a los que hace referencia el Papa Francisco, que es una colonización ideológica, que presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. También dijo que se exporta desde Europa y crea confusión, que se exporta, por ejemplo, dijo, rumbo al otro lado del Océano Atlántico, es decir, a las Américas, que cancela las diferencias sexuales y que eso es un paso atrás, y que también dice que hay que denunciar que la ideología de género no implica negar ayuda o compañía a los homosexuales. Fueron 6 titulares que fueron extraídos de diferentes declaraciones que hizo en visitas a diferentes países el Papa Francisco. Bueno, falta mucho para hacer a la iglesia y la homosexualidad, ¿no? Falta mucho para hacer. Capotó alas. Eso lo dije yo hace 1000 años. Pero por eso te estoy mirando. A ver, este informe sobre Alas Uruguay, por favor, adelante. Aterrizó para siempre. Hoy se confirmó que la aerolínea nacional Alas Uruguay, que no opera desde octubre del año pasado, quebró y dejó una deuda de $22 millones. 15 millones es la deuda con el Fondes. El resto se divide entre el BPS, la DGI, la Dinasia y empresas privadas. Cuando en el mes de marzo el Fondes realizó una solicitud de concurso, los representantes de la compañía aérea se opusieron, argumentando que no era verdad que el pasivo de Alas Uruguay supere su activo. Hoy, Alas Uruguay cuenta con un patrimonio de $450.000. Bueno, un tema que también generó muchísima controversia en su origen y ahora el desenlace también determina opiniones bastante encontradas. Hay aspectos laborales, aspectos políticos y aspectos de administración. Laborales, por ejemplo, aquí hubo un grupo de trabajadores. Exacto, nosotros como Central estuvimos acompañando a nuestro compañero de Pluna en un proyecto que lo vimos viable para el país. ¿Y cuando se ve esto, Molina? Pero lo que pasa es que hubo muchas trancas también, ¿no? Tuvo muchas dificultades desde el punto de vista de la burocracia interna. La Dinasia operó y trancó muchas veces los permisos que tenía necesariamente. Y la Dinasia operó y trancó. Si resuelven, pero que hay una intencionalidad. Si demoran en resolver las cosas, y evidentemente eso genera que otros operadores empiecen a participar de un espacio que era de los uruguayos, evidentemente hay dificultades. Ajá. Y eso fue parte también del problema, no solamente un problema eso, pero fue parte del problema. Ajá. Carballo. A ver, a mí lo que me parece es que en realidad, digamos, acá hubo sí una apuesta, obviamente, digamos, que los trabajadores en esta sociedad, en esta cooperativa, pudieran desarrollar en algo que para el país es importante, tener la conectividad, ¿verdad? Creo que en realidad, digamos, es una situación que no funcionó. Que generalmente, digamos, en esta oportunidad se hace hincapié en esto que habían armado los trabajadores y en esta propuesta, ¿verdad? Pero que en realidad en el mundo empresarial hay, digamos, un conjunto de realidades que han sido eficientes y otras que han sido negativas, ¿no? Yo creo que esto en realidad hubo algo de lo que plantea Molina, ¿no? Es decir, algunas de las dificultades que se tuvo y de determinadas apuestas que se han hecho y que permitieron de alguna manera generar algún tipo de trabas para poner en funcionamiento una empresa que en el comienzo... Sí, ahora, yo me pregunto si no habría que llamar a responsabilidad a la Dinasia. Lo estoy planteando como pregunta porque si estamos a la luz de una afirmación de tales características, lo está diciendo un parlamentario, y ni más ni menos que un integrante del secretariado del PIT-CNT, yo no sé si no habría una instancia allí, pero puede llegar a ser tema para otro momento. Y acá hay cuestión de administración pública, Sayagues. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Desde el inicio todos sospechaban, sabían que esto era una gran cantidad de buenas intenciones, pero sabemos que el infierno cuando está usted vio el cartelito, cuando vio el isotipo, cuando vio aquel empuje de los trabajadores,
¿Ya sabía que el final iba a ser este? Sí, intuía. El negocio aéreo es muy complejo. El país es chico. Aunque maneje el 50% de tráfico, es muy difícil encajarlo en el 50% de las líneas rentables. Cuando se fue Pluna, que también fue otro desastre de gestión, Aerolíneas se quedó con las mejores. Alas Uruguay salía muy de atrás y salió mucho antes de lo que debía porque iba a encontrarse con un problema de dinastía. Y ahí no hubo apoyo político para que ese trámite, en lugar de demorar 6 o 7 meses, durara 2. ¿No hubo apoyo político para motivar a la dinastía que actuara? No. La prueba es que ¿cuánto demoró? Pero ¿y no era el gobierno el principal interesado? Supongo que sí, pero yo no estoy hablando de desidia, estoy hablando de incompetencia. Ah, que de eso seguramente vamos a hablar en el tema central. Es probable. Ajá. Sí. Óscar. Sí, en realidad pasa que cuando el emprendimiento que fracasa, en este caso claramente fracasa, no hay dos lecturas, es un emprendimiento cooperativo, se sacan conclusiones terminantes. Yo llegué a leer algunos editoriales que establecen, demuestra que los trabajadores no pueden gestionar. El Banco República tiene carteras incobrables de empresas capitalistas, ¿no? De 2.000 millones de dólares, no de 20, 2.000, ¿no? 2.000 millones de dólares que ya no los puede cobrar, de empresas capitalistas que se fundieron. ¿Alguien saca la conclusión de que entonces el capitalismo no funciona por las carteras incobrables? Segundo, yo tuve la posibilidad, casi que el privilegio, de estar reunido con la bancada del Senado del Partido Nacional cuando se votó la modificación de la Carta Orgánica de la República, que para nosotros era importante como sindicato porque habilitaba la posibilidad de crear este instrumento del Fondes para la reapertura de lo que era Mesenicena o ICTC Olmo. Se votó por unanimidad. Hubo una discusión y también se votaron por unanimidad los seguros de paro extendidos a la espera de que saliera la SU. Varios, ¿eh? Ahora, hay algunos que después de haber votado por unanimidad, tanto la reestructura de la República como el seguro de paro para generar las condiciones de poder, se desprenden absolutamente de que no tuve nunca nada que ver. Bueno, asumamos todas las responsabilidades, ¿no? Porque en definitiva, si funcionaba iba a quedar al lado en la foto en el sentido de decir, mirá, funcionó, qué alegría, y si fracasa parece que la culpa es exclusivamente de otro. Entonces, a ver, cuando fracasa un emprendimiento, en este caso, para nosotros es una experiencia dolorosa, siempre que fracasa, cualquiera, así sea una empresa no autogestionaria, no cooperativa, Uruguay es su trabajo, entonces cuando cierra Alpargata te quebras un pedacito. No, acá de hecho hay trabajadores que no van a cobrar. Claramente, además queda mucha gente colgada del pincel. Pero lo que digo es, la creación de instrumento de la posibilidad de tener espacio financiero por fuera de las normas bancocentralistas fue votada por unanimidad en el Senado y participé de esa discusión en la previa. Conrado. Es insólito. Primero, el Banco de la República, yo estuve mirando el balance, obviamente no tiene 2.000 millones de dólares de créditos incobrables porque resolvió a través de la constitución del fideicomiso de Carafisa la transferencia justamente porque esos que era el acumulado de décadas de desastres de gestión llevaban a que siguiera. Yo siempre recuerdo uno que seguramente Óscar no se acuerda, que era la compra de los troleibuses de Amdet. Amdet compró los troleibuses Alfa Romeo en pleno década del 50 y no los pagó nunca, como no pagó ninguna cuenta. También estaba la cuenta del Frigorífico Nacional que el partido de Óscar quería reinstitucionalizar y que nunca en su vida pagó ninguna cuenta del Banco República. Por supuesto, también estaba... Tengo un listado largo, también estaban las empresas amigas del gobierno, sí, porque de todos los gobiernos, Uh-huh. porque el gobierno y el sistema político del Uruguay creía que era muy bueno tener amigos en el Banco República. Pero eso ya hoy, en el propio Banco República, y aquí el saludo es a Fernando Caloya y a Polgar, ya no se vende más. El Banco República es una institución financiera como cualquiera y debe reportar sus resultados cuidando todas las variables, la de los ingresos y la de los gastos, tomando también el cuidado de a quién le presta. De todas maneras, el presidente Mujica es muy claro que a los amigos del alma, como el señor Fernández de Fripur,
tuvo una generosidad sin par que determinó que le dejaran un clavo de 40 millones de dólares. Entonces, esta empresa, que lo sabe Daniel porque compartíamos las mañanas en la radio, nació sin viabilidad ninguna. Y la razón es muy sencilla. Para tener una empresa no solo se requiere tener una idea, no solo se requiere que exista un eventual mercado, hay que conseguir el capital. Y el capital para esta empresa la puso el más irresponsable de los administradores, que fue el grupo del Fondes, una banda de irresponsables que prestaron 70 millones de dólares de las utilidades de nuestro Banco República generadas en el año 2012 y que hoy no han rescatado ni uno solo. Todos los proyectos que financió, todos están en cesación de pagos o cerrados. Eso es lo que Mujica, el candidato tapado para las próximas elecciones, llama la vela que él le prendió al socialismo, que es una actividad casi esotérica, porque el socialismo de verdad colapsó y Mujica, con la plata suya y la mía, a mí me importa mucho la mía, pero también me preocupa la suya, le tiró 70 millones de dólares a sus amigotes, entre ellos a su hijo predilecto, que fue 88 veces a Venezuela, y la empresa, 88 veces, a hacer negocios, y la empresa está fundida, cerrada, y ahora dice que necesita 5 millones más. Habla de placeres. Me pide la palabra Molina. Yo no nombré a nadie. Algunas cuestiones nomás para considerar también. Digo, el Banco Pan de Azúcar, la Caja Obrera y el Banco Comercial se fundieron. El Estado en su momento, te escuché, en su momento el Estado lo compró, lo volvió a vender con plata, se volvió a fundir. O sea, también se hicieron bastante negocios, entre comillas, bastante complejos que terminó pagando el Estado uruguayo. El Fondes fue creado justamente con la verdadera intención, como decía Óscar, de generar posibilidades para fomentar fuentes de trabajo a través de procesos industriales recuperados por los trabajadores. Caso Olmos es uno de ellos. ¿Por qué no hablamos de lo que está bien? Es cierto que este emprendimiento de Arazú estuvo mal. ¿Me dejás terminar? Este emprendimiento estuvo mal y redundamente terminó mal, pero que los compañeros y todos pusimos el esfuerzo para que esto saliera adelante, lo hicimos. Los compañeros pusieron hasta sus bienes como garantía para que esto subiera adelante y también pusieron muchas ganas para que este emprendimiento fuera de manos de un crecimiento de un país que de alguna manera necesita hoy una conectividad aérea que no tiene, más allá de lo que anda a la vuelta hoy acá. Ajá. Gabriel, tú mencionas como exitoso el caso Olmos. Sí. Y hay otros, claro. Ajá. Y que tú decís que no pagó nada. ¿Cómo con él? No, viven refinanciando, no es nada exitoso, ninguno. Está cerrado lo que era la antigua Pailana, se fundió y le dieron 6 millones de dólares a un chanta que iba a producir libros y se lo pagaron al anterior dueño. Y en vidrio, que se llama Evigol, todo del primero al último, un afano descomunal. Para ordenarnos, sí, ya voy contigo, Óscar, ya voy contigo, sí, diputado Caraballo. Y yo lo estaba escuchando a Conrado lo que está planteando y me está generando una muy buena idea. Yo creo que en el Parlamento lo que tenemos que hacer es una comisión investigadora del año 2004 hacia atrás. Y que nos vengan a explicar qué fue y cómo solucionaron los amigos del gobierno en aquel entonces las 1000 carteras, las carteras 4 y 5, por ejemplo, ¿no? Los deudores contumaces, cómo fue que arreglaron lo que le debían al Banco República. Fundieron el Banco República, lo fundieron. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y hoy tenemos un Banco República, que tiene, digamos, un superávit, que tiene una ganancia importante, que está haciendo, digamos, una política, que viene haciendo una política durante todo este tiempo, en beneficio de un conjunto importante de la sociedad. Lo del fondo, yo creo que es más de fondo esto, ¿no? Es la concesión que uno puede tener si invierte, si le presta recursos a los trabajadores organizados, a los emprendimientos, y ahí parte de una concesión, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Por eso hemos apoyado, digamos, las políticas que permitan decir, de las utilidades del Banco República, que se le destinan a los trabajadores.
Eso no sucedía hace algunos años atrás, Conrado. Es Pero así. es que es un mamarracho, Caraballo. No, es un mamarracho. No es un ¿Cómo? mamarracho, fue lo que hicieron ustedes. El banco es de nuestros telespectadores, es mío, de mis compañeros de panel. Y si debiera tener utilidades, si tuviera utilidades, que será discutible para mantener su capital de trabajo, este debiera ser en beneficio de la sociedad, no de sus amigotes del comité, cualquiera que este sea el comité. Nunca va a encontrar un solo renglón ni una sola circunstancia en que yo haya defendido los préstamos a ningún amigo de nadie, pero quien más le prestó a los amigos fue el gobierno del señor Mujica, donde dilapidó los recursos. Bien, que tengo le habían pendiente asignado. la palabra de Oscar Andrade, pero querría cerrar, por ejemplo, con los invitados, con Alberto Sayagués. Más allá del diseño erróneo que tuvo, yo quiero aclarar una cosa que señaló Oscar. El Banco República está lleno de empresas fundidas, es cierto, pero la mayor parte de esos empresarios no están fundidos, son las empresas. Sí, claro. Él citó una, Fripur, dejó decenas de millones, no quiero sumar los intereses, es el capital que dejó, y no creo que le vaya mal. En cambio, las cooperativas que se fundieron, todos los trabajadores la están pasando mal. En particular los que se jugaron y pusieron los bienes. Y esa diferencia hay que señalarla. Más allá que Andrade, obviamente sabemos que no es partidario del capitalismo, hasta ahora, en el último siglo, ha demostrado ser el menos malo de los sistemas. El problema es que hay que hacer un gran esfuerzo por parte de la sociedad para que el capitalismo no termine haciendo estas cosas de dejar empresas fundidas y funcione la economía de mercado, que no es el capitalismo, como debe ser. Ajá. Porque es tanto capitalismo el que critica Andrade como el capitalismo de Estado que había en la Unión Soviética. Sí, claro. Ajá. Bueno, el tema es, no, exactamente, exacto, es un tema es mucho que más complejo. nos llevaría más allá. También me piden Mónica y Ale. Yo ahí porque Corrado tuvo como 4 intervenciones y dejó clavada. Primero que está bueno que estos temas los manejemos con un poco más de respeto. Porque en realidad, a ver, atrás de estos emprendimientos hay muchas familias, ¿no? Capaz Conrado no las conoce, yo las conozco, pero cuando sí, los que se afanaron, o tenés la prueba y haces la denuncia del que se afanó, o si no emparejás. A ver, a mí, si no emparejás a miles de trabajadores que han estado atrás de estos emprendimientos de manera muy injusta. Entonces, uno puede decir, bueno, el instrumento del FONDE, en su valoración. Yo te voy a poner el ejemplo que más conozco, que es el de Olmos, ¿no? Olmos tiene una lógica para funcionar hoy muy compleja, ¿no? Muy compleja, porque en realidad tiene que vender la vajilla, lo otro, los dramas, las exportaciones, pero ¿qué ha aportado? A la DGI, millones. Que ha aportado más de 10 millones de dólares de compra de gas. Que ha aportado al Banco de Previsión Social millones, que mantiene 200 familias trabajando en Olmos, que esas 200 familias no trabajando en Olmos es un impacto dramático para la sociedad de ese pueblo, que además son ceramistas, que no hay ninguna otra fábrica de cerámica en el Uruguay. La dimensión que tenemos que mirar, ha tenido dificultades para pagar el préstamo, ¿no? Ahora hace 4 años que mantiene la fábrica abierta y ha exportado y ha generado. La forma en la que tenemos que mirar eso, en mi opinión, ha pagado varias veces el préstamo. Si uno suma lo que ha pagado, y al día, ¿no? Pues fíjate qué pasaba con Olmos. Cuando tenía la empresa capitalista de Barreto, el combustible le daban fiado 1 año. El BPS está 5 años sin pagar, los trabajadores todavía no tienen cómo, los que tenían fondos previsionales, recuperarlo de la SAFAP, porque tuvo 5 años sin pagar siquiera la SAFAP. O sea, tenía clavos por todos lados y no había problema. La empresa autogestionaria, con 1000 dificultades, está al día, ha tenido dificultades para pagar el préstamo. Pero lo que merece ese emprendimiento es que, digamos, los acusemos de ladrones, generemos la condición. No, tenemos que tener más tranquilidad para mirar estos temas y entender que en la economía, como la uruguaya, las pymes, la economía social, la empresa autogestionaria, las empresas cooperativas, tenés que apuntalarla, porque si no, los oligopolios te devoran. Creo que un poco retomando lo que decía Sayagués, y de acuerdo en que habría que mirar todo para atrás, somos víctimas de un pensamiento mágico que viene de cuyo título sería la Gran Suiza de América, ¿no? Todos creemos, todos nos hemos descansado un poco en que, bueno, está bien que el Estado rescate esto, está bien que se hagan cooperativas con el apoyo del Estado, está bien tener una línea de bandera,
y no estamos tomando conciencia, quizá ahora más que nunca antes, de que eso después cuesta, eso después se refleja en las tarifas, se refleja en todas las cosas de las que todos tenemos, pero creo que todos tenemos una responsabilidad porque hemos apoyado, incluso la clase política, tanto el gobierno como la oposición, creo que votaron esto también, lo de Alas, porque se sentían apoyados por la gente, que había que buscar una solución. Bien, algunos de estos puntos están contenidos en este disparador que tenemos de empresas públicas, pero antes Ale quería Sí, no, simplemente acotar, porque estamos hablando mucho del Fondes y por allí no sabemos exactamente cuál es la motivación del Fondes, ¿no? Y leerlo desde la página oficial de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El Fondes tiene por finalidad el financiamiento de proyectos o emprendimientos que sean sostenibles económica y financieramente, innovadores en sus productos, mercados, procesos tecnoproductivos y o el modelo de gestión, y que aporten a la comunidad en términos de creación de empleo, mejora de la calidad de vida y o contribución al equilibrio territorial, o sea, a la descentralización, entre otros factores. Me parecía importante como ponerlo sobre la mesa también. Solo un número, la evasión de IRAE multiplica por 10 las pérdidas del fondo por año. Conrado. 700 millones de dólares. Brevísimo, porque quiero ir al disparador. Primero un número. Sí. El clavo que va a dejar Alasú, que se llama Diros Sociedad Anónima, es de 22 millones de dólares. 22 millones de dólares. El clavo que le deja al Fondes es de 15. Hay 7 millones de dólares de damnificados simplemente porque le creyeron a estos fantasmas. Se gastaron estos 22 millones en menos de 2 años de estar en el aire, y eso significa que entre los accionistas del Broad, los uruguayos, pusimos 110.000 dólares por cabeza para que estos muchachos hicieran su prueba de empresario. Eso es una irracionalidad que da vergüenza. A propósito de estos temas, este es el asunto que queríamos plantear también en profundidad. Sobre empresas públicas, gobernanza, gestión, aquí está. Aumento de tarifas, ¿sí o no? Se puso este tema sobre la mesa luego de que el semanario Búsqueda realizara una publicación informando acerca de una reunión entre las autoridades de UTE con el Ministerio de Economía y Finanzas. Allí se habría hablado de un aumento de 7%. El ministro de Economía, Danilo Astori, se pronunció sobre el tema y dijo: No hay ninguna definición en materia de tarifas, pero separemos las dos cosas. Una cosa es tener la contribución de las empresas públicas, como las ha tenido Uruguay siempre. Incluso durante este periodo de gobierno mejoraron mucho su desempeño en términos conjuntos. Y otra cosa son las tarifas. En materia de tarifas no hay ninguna definición tomada sobre ninguna empresa pública. Por su parte, la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo luego a los medios que la propuesta de ajuste existe, pero agregó que no estaba enterada de ninguna reunión con el directorio de UTE. Inmediatamente, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, aclaró en Twitter que no hay ninguna definición tomada en ningún sentido. Recién se está comenzando el análisis, trabajando en equipo como corresponde. Otro tema. Si bien el ministro de Economía dijo que el gobierno iba a intentar aprobar una nueva rebaja del gasoil para apuntalar al sector productivo, desde ANCAP señalan que una suba de los combustibles a partir de enero sería el escenario más lógico. Quienes también levantaron la mano sobre el tema tarifas públicas fueron los integrantes de la lista 711. Por medio de un comunicado dijeron: estamos frente a una disyuntiva. ¿Aprovechamos el cambio de la matriz energética del país para beneficio de los uruguayos o lo usamos para recaudar y equilibrar el déficit fiscal estructural que tenemos? Estamos frente a diferentes visiones en cuanto al papel de las empresas públicas en el Uruguay. Nosotros creemos que estas deberían ser dinamizadoras de la economía, estar al servicio de los uruguayos. En cambio, otros sostienen que deberán servir para corregir problemas estructurales del país, como es el déficit fiscal. Tarifas públicas y el rol de las empresas públicas es el tema central de hoy en todas las voces. Bueno, las tarifas públicas, que ya había sido tratado hace un par de programas, en alguna forma también con ese anclaje
de las tarifas públicas sobre las empresas públicas, y allí vamos al asunto que nos convoca, que es el de la gestión, es el de la conducción. Si debe ser una conducción política, si debe tener contribuciones para con el Estado. Conrado dice que no hay contribuciones, Óscar opina exactamente lo contrario. Eso no se puede opinar. Además, allí hay un aspecto que tiene una relevancia importante, hay un aspecto importante. ¿Cuál es? Acá, por ejemplo, lo que estamos señalando es que las empresas públicas marcan la competitividad de un país a través de las tarifas. Entonces, ¿cuál es la política que se debe seguir? Y allí instalamos una vez más el asunto de la gestión. Si debe ser una gestión técnica, profesional, convocar a un concurso para que sean los mejores en administración los que ocupan cargos gerenciales, o debe haber una mixtura, porque también hay una connotación política. El gobierno de turno quiere dar a las empresas el tono que él considere que debe tener en el afán de cumplir con su programa de gobierno. Vamos a las opiniones de quienes saben de esto. Bueno, Alberto, acá sí que hay un asunto trascendente y que va a ocupar mucho más de un programa, por supuesto. Le pediría a la administración que pusiera la placa del déficit fiscal. La del déficit. Sí, bien, a partir del 2007, las contribuciones de las empresas públicas a rentas generales se empezaron a deteriorar. Con lo cual el déficit creció y el endeudamiento también creció. Pero como definición, por ejemplo, Sayagués, ¿hay contribución de las empresas públicas al Estado? Por supuesto. Sí. Siempre hubo. No, siempre hubo, no. Al inicio no. Pero igual Valle y Ordóñez pensaba que las rentas de las empresas públicas iban a financiar el presupuesto nacional. Esto es lo que usted estaba indicando, esto que tenemos detrás. El tema es que el gasto público aumentó mucho, en particular después del envejecimiento de la población y el peso de la seguridad social y la reforma de los jubilados del 90, y hubo que financiarla de alguna manera. Si las empresas públicas con sus tarifas no financian el presupuesto, o se aumenta el endeudamiento y se termina perdiendo el grado inversor, o hay que crear otras fuentes de financiamiento, que son más impuestos. Esa es la disyuntiva. Y el apoyo de directo o indirecto, contribuciones propias o impropias que hacen las empresas públicas, equivale aproximadamente al IRPF. ¿Duplicamos el IRPF? Bueno, el problema está en el gasto absurdo, erróneo que se hace por la incompetencia en la gestión. ¿Qué gasto absurdo citaría ahora, Alberto, por ejemplo? ¿Qué gasto absurdo citaría ahora, en este momento? ¿Actual o viejo? Ahora, actual. No quiero manejar política, pero citaron lo de las cooperativas. Uno puede discutir la finalidad social, pero si uno va en estos momentos al gasto innecesario que hacen las empresas públicas, que están patrimonializados por sus funcionarios y por sus gestores políticos, encontraríamos una gran cantidad de gastos que son innecesarios. Fíjense que aquí hubo 4 candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales que eran presidentes de las empresas públicas. Todos hicieron obras faraónicas, el Antel Arena, el Palacio de Antel, la Torre de Antel. Gastar plata ajena para promoverse es patrimonializar la gestión en beneficio de uno. Mucho más que lo que son las tarjetas cooperativas, que son vintenes. ¿Qué es lo que sucede cuando hay ese decaecimiento de la autoridad política para impulsar fines que realmente respete la sociedad? Los que están por ahí se van a beneficiar. Los sindicatos de las empresas públicas, y muy bien que lo tienen que hacer porque defienden los intereses de ellos, van a sacar su tajada. Me asombraría que los sindicatos de las empresas se transformaran en institutos de beneficencia. Ven la posibilidad y van a tener sueldos de ingreso en la administración para hacer lo mismo que pueden hacer en un ministerio de salud pública, pero ganando el triple. Lo mismo del Poder Legislativo. Y eso no tiene una conciencia clara que muchos sueldos bajos se debe a que hay sueldos altos y que muchas empresas tienen márgenes de utilidad extraordinarios y los esconden por el tema de la productividad porque los mercados no son competitivos y terminás con una distribución de ingresos muy injusta y con un sistema que te genera insuficiente inversión para poder progresar. Bueno, sobre la placa a la que aludía Sayagués, allí hay un tema fiscal bien importante. Carballo entiende, o por lo menos la 711, debo decirlo en esos términos, entiende que acá hay como una necesidad fiscalista o digamos, la recaudación fiscal
disfrazada a través del ajuste tarifario. Ustedes lo manifestaron así, Caraballo. A ver, lo primero, digamos, sobre este tema en particular de las empresas públicas, yo creo que fue un acierto del pueblo uruguayo de mantenerlas en órbita del Estado uruguayo, ¿verdad? Digamos, esto es una discusión que ya está saldada, la sociedad uruguaya ya resolvió en este tema. Pero los tiempos no son dinámicos como para revisar estos aspectos. Los tiempos son dinámicos, sin duda. La contribución que están haciendo las empresas públicas al Estado uruguayo es fenomenal, ¿no? Le puedo poner un ejemplo. Sí, a ver. Se habla de la multimillonaria inversión de UPM en el país, ¿no? ¿Cuánto incide eso en el Producto Bruto Interno? Es un 2%. ¿Saben cuánto incide la participación de las empresas públicas en el Producto Bruto Interno del país? 5 veces más. 5 veces más. Estamos 5%. hablando entre un 8 y un 10% la contribución. En lo que es la contribución en forma directa a través de las ganancias, en lo que es los aportes a la DGI, los aportes al BPS. de datos. No, estamos usando variables distintas. Ajá. El 5% es la contribución al PBI de las empresas públicas, sí. Pero él está citando una comparación sumas que no es Producto Bruto, pero que sí son contribuciones. Son contribuciones. O sea, los niveles de participación de las empresas públicas es impresionante, ¿no? Yo creo que en realidad, digamos, las empresas públicas tienen un rol fundamental para lo que es el desarrollo del país, en materia de la economía, de la tecnología, pero también en lo que genera el valor agregado, el trabajo. Bien, voy a ir con el panel. Antes quiero escuchar a Molina. También le pueden decir, Felipe, seguramente si usted entiende que contribución fue ese programa de inversiones en ANCAP, cuando Raúl Sendic era vicepresidente de la... era presidente de la petrolera estatal. Molina. Bien. Uno puede tomar las empresas públicas y verlas como una herramienta para controlar el déficit fiscal o controlar la inflación. Es una manera de verlas. Desde nuestra óptica, nosotros la vemos como realmente el brazo más importante que tiene el país para atender desarrollo, fomentar trabajo e incluso acortar la brecha de inclusión social que hoy todavía tenemos en Uruguay, aunque del 2005 a la fecha se trató de achicar muchísimo. Los agoreros de las privatizaciones, que justificaban que había que privatizar en aquel momento, el plebiscito cumple ahora en diciembre 25 años, cuando el proyecto de la calle, presidente de turno en ese momento, impulsó la ley de empresas públicas, que llevó una discusión enorme en el Parlamento, y nosotros como trabajadores participamos activamente de esto, argumentaban que había que privatizarlas porque era la única forma que las mismas se pudieran desarrollar. Y en el caso de Antel específico decían, si Antel no se privatiza, va a quedar colgada en el tiempo y se va a quedar solamente con el teléfono fijo, nada más, y evidentemente va a quedar muerta. Nosotros hoy podemos decir a esos que planteaban determinadas cuestiones en ese momento, que gracias al pueblo uruguayo que acompañó el rechazo a esa ley, con más de un 70% de los votos en ese momento, hoy tenemos un Antel, por ejemplo, donde el plan Ceibal es una realidad, porque el 95% de la conectividad y el apoyo logístico y técnico sale del pulmón de Antel, de nuestra empresa pública. Hoy tenemos el plan Ibirapitá, porque también Antel aporta como debe ser, y para eso está creada también, a ese desarrollo. Hoy por hoy tenemos electricidad en las áreas rurales que permite que las escuelas rurales puedan tener esta conectividad también en Internet, como apoyo a la educación y al fomento de la inserción de todos nuestros hijos en el área educativa. Hoy tenemos el 85% de conectividad en fibra óptica en el mundo. No hay un país que tenga esta posibilidad, y eso acelera no solamente la conectividad en subida y bajada de Internet, sino también apoyar el desarrollo de nuestros hijos en la cultura y en la educación. Y hoy también tenemos un 65% del pasado de la fibra óptica, que falta un 25% más para llegar a lo que falta, bueno, que evidentemente producto de los recortes que se impuso por parte de Economía, estamos nosotros necesariamente impulsando. Y el Antel Arena es una situación real que una empresa de telecomunicaciones del mundo, como el peso que tiene Antel hoy, que tiene un 53% del mercado, en competencia con dos multinacionales, como son Movistar y Claro, hoy
realmente habla del crecimiento y del desarrollo cultural de un país. Bien, a mí me gustaría que en algún momento comentaran también un aspecto importante que se vincula, en este caso no ya a Antel, sino específicamente a ANCAP. ¿Entiende Caraballo que en algún momento predominó una visión extremadamente político-partidaria o política en lugar de la gestión profesional? Porque ahora tenemos a una ANCAP dirigida con una gestión más, si se quiere, rigurosa, técnica y profesional, con lineamientos políticos, porque también allí no hay una absoluta independencia de esa empresa estatal. ¿Predominó lo político y ahí hubo fallas, por ejemplo? A ver, nosotros, el programa de gobierno es bien claro. Todo lo que se hizo en ANCAP estaba dentro de lo que es el programa de gobierno de desarrollar un conjunto... No hubo atribuciones particulares de Sendic, por ejemplo. Un conjunto de inversiones. Se levantaron 7 plantas de cero. A ver, le puedo decir, en este último semestre, ANCAP tuvo una ganancia de 75 millones de dólares. Y eso incide, obviamente, también en gran medida todas las inversiones que se han venido realizando. Y sobre todo, porque parte de la discusión que se ha tenido durante estos últimos meses tiene que ver, digamos, con el reconocimiento de los costos de distribución, ¿verdad? Es decir, los costos de distribución se comenzaron también a reconocer hace muy poco tiempo. Entonces, yo creo que en realidad, digamos, ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho en ANCAP en materia de lo que son las inversiones fundamentalmente. Sí, ganancias actuales luego de una capitalización, Felipe. No, eso es otra cosa. Claro. No, eso es otra cosa. La capitalización como de cero después de la capitalización. No, la capitalización es otra cosa. Claro. ¿No? Es decir, acá nosotros tuvimos en algún momento alguna discusión que se hablaba de los famosos 800 millones de dólares. Acá la realidad es que ANCAP no le permitieron en ese momento ajustar las tarifas a los costos de distribución durante 4 años. Allí está el cruce con economía. Exactamente, que es lo de la manera que incide, digamos, en esos costos de distribución. A ver, Conrado. A ver, yo quiero hablar el grande porque si voy a ir a responder uno por uno las cosas que he escuchado, no, me voy a perder. Las empresas públicas tienen una larga historia en el Uruguay, los uruguayos las quieren mucho y su origen es muy variado, se trata de empresas fracasadas, se trata en algunos casos de ideas locas, en otros casos de ideas fascistas, en otros casos de pagos por compensaciones de resultados de guerra. Pero en todos los casos se adoptaron una modalidad que es lo que se llama el ente autónomo, del cual el padre del contador Sayagués hizo muchos aportes técnicos para el análisis de estas organizaciones, y se le dio, en muchos casos, monopolios legales. En algunos casos, con algunos visos de monopolios naturales, como es el caso de la transmisión de las 3 funciones de la energía eléctrica. La distribución es más o menos porque podría dividirse el país en empresas que compitieran, pero nadie tira 2 cables de energía eléctrica en un vecindario. En el caso de los teléfonos, cuando solo existía la telefonía fija, el que tendía era una sola y eso era un monopolio natural. Pero creamos monopolios absolutamente artificiales, de origen legal. El más llamativo de todos, y es el que más daño nos ha producido en los últimos tiempos, es el de los combustibles. ¿Por qué? Porque en vez de una commodity como es el petróleo, dejarlo libre su introducción al país en la forma de combustible bajo, digamos, como petróleo crudo o productos destilados, y competir por precio por una commodity que se produce en el área de Montevideo, en 1.200 kilómetros de Montevideo, hay más de 800.000 barriles y nosotros consumimos 50 por día. El Uruguay le dio en el año 31 a esta empresa el monopolio. Nunca le dio el derecho a expoliar a sus clientes. Debía, y así lo hacía, fijar sus tarifas en función del mantenimiento de su capital y de dar un servicio a la comunidad a través de naftas y gasoil y querosene en aquella época de calidad a precio razonable, porque supuestamente la inspiración estatal no tenía otras motivaciones que las del pérfido empresario. Bueno, hoy ANCAP le está cobrando, y en el semestre primero del año 2017, a usted, productor, taximetrista, transportista, fletero, tractorista o camionero,
en ese semestre 200 millones de dólares de más al precio que usted no debiera pagar el gasoil. Y como ganaron 75, en realidad perdieron, ahora que están con una administración mucho más seria que la que tuvieron antes, perdieron la friolera de 125 millones de dólares. Entonces, deroguemos los monopolios, pasemos el 60% del capital de esas empresas a los uruguayos, dividiéndolo por cabeza de todos los mayores de 18 años y por vía de sus padres a los menores. Seamos todos accionistas, cada uno, yo con la de ANCAP la vendo enseguida porque está administrada por irresponsables, pero mi acción tengo derecho a tenerla porque soy uno de los dueños. Y la otra cosa, deróguense los monopolios y cuando venga la elección de los directores, y no dije el 100%, dije el 60%, cuando venga la elección de los directores, pues que los directores sean los tipos que van a darle utilidades a los accionistas. Bueno, a ver, Mónica, por favor. Para pasar un poquito en limpio, un poco en función de la consigna que fue el programa y reiterar lo que se había planteado al principio, que es, está resuelto el tema de los plebiscitos. Lo que hoy nos tenemos que preguntar es cuáles son los objetivos, las formas de gestionar y los criterios en que los uruguayos tenemos que ponernos de acuerdo para manejar las empresas públicas. Eso me parece personalmente que debería ser un tema de campaña, pero para eso habría que generar una masa de opinión donde dejemos de descansarnos en los temas que nos parecen azarosos, me incluyo, y nos pongamos a informarnos un poco más para saber qué queremos elegir a nuestros representantes, que es según lo que plantean. Yo quería poner un ejemplo cortito para ilustrar todo lo que se habló hoy, que es en el caso de UTE. Todos sabemos que UTE tuvo una holgura económica porque hubo buenas lluvias el año pasado y porque el sistema de la energía eólica resultó exitoso e increyendo. Eso implicó que UTE ahorrara 240 millones de dólares. No sé si se llama el ejercicio, el periodo último del que hay cifras, pero eso no se trasladó. Eso no se trasladó a las tarifas. ¿Por qué no se trasladó a una baja de las tarifas? Se supone que porque, como dijo el ministro de Economía, los entes, las empresas públicas, son un instrumento de la gestión económica, de la gestión de la economía, según lo está encarando este equipo. Entonces, como el objetivo es que al final de este periodo de gobierno se baje el déficit fiscal de 3,7 a 2,5, ese 1,2, de algún lado hay que sacarlo. Y la opción de la política económica de quienes la gestionan hoy es utilizar las ganancias de las empresas públicas para bajar ese déficit. Están las dos disyuntivas, lo usamos para bajar las tarifas y para mejorar la competitividad, o lo usamos para equilibrar la economía y evitarnos también situaciones difíciles. Me están pidiendo, Carballo, la palabra, Sayagués también. Molina, tengo pendiente a Óscar. A ver, Óscar. Si puedo, a ver, ahí... nosotros tuvimos una polémica el programa pasado acerca de si la transferencia, palabra textual de Connie, capaz que hasta puedo pedir el audio. Yo acabo de pasar la información también al Grupo Común para que todos la podamos chequear, porque no teníamos una diferencia de opinión. O la transferencia a rentas generales de las empresas públicas es un invento del Frente Amplio cuando llegó al gobierno, o existía antes. O una u otra. Esto es como estar embarazado. Un poquito embarazado no puedes estar. O estás embarazado o no estás embarazado. Bueno, yo lo que le pasé con documentación, que por eso hasta mala memoria tiene Connie. Nunca dije que lo inventaste. Tal cual, textual, y lo volví a ver el programa y textualmente dice, este invento del gobierno del Frente Amplio, que es pasar a rentas generales... No, cobrar impuestos. De vuelta, cobrar de vuelta. Impuestos. Bueno, podemos, transferencia a rentas generales, poder repasar, capaz que el error en la intervención con Raúl, capaz que lo repasamos. Pero fuera de esa discusión que tiene que ver con ese debate, tarifa sí, tarifa no, un segundo componente que está bueno tener memoria es mirar el precio de las tarifas. Porque ahora todos hinchamos porque las tarifas tienen que ser bajas. Entonces yo traje 3 ejemplos de precio de las tarifas. Me parece que está bueno mirar, porque además los demás precios uno puede decir cómo estaban, cómo no estaban. ¿Cuánto salía la OCE 15 metros cúbicos de agua en el año 2004? 228 pesos. Hoy salen 495 pesos. Eso es lo que gastaba de OCE. Entonces la pregunta que tenés que hacer, y con el salario, ¿cuánto tenía que trabajar yo para pagar la OCE? ¿Cuánto tenía que trabajar un trabajador de la construcción? ¿Cuánto tenía que trabajar una maestra? ¿Cuánto tenía que trabajar el que ganaba el salario mínimo? Que lo ganaban en los supermercados. Y hay una segunda comparación que está bueno colocar. Para la OCE,
hoy tiene que trabajar mediodía y antes tenía que trabajar un día y medio. Con la UTE. Segunda, ¿cuánto salían los 200 kilowatts 3,7 potencia contratada? Porque 612 pesos, el salario mínimo 1.300. O sea, cuando miramos el tema de las tarifas y reclamamos la rebaja de las tarifas, ubiquemos que para una familia que gastaba 200 kilowatts, la mitad del sueldo mínimo de uno de los integrantes tenía que irse en pagar la luz. No en otro país, en este país, porque si no parece que no hay herencia para atrás. La garrafa de gas, ¿cuándo salía una garrafa de gas en el año 2004? Son precios tarifados, cualquiera los puede chequear. Y lo otro que tenemos que revisar es mi capacidad de compra con mi salario respecto a la tarifa. ¿Aumentó o bajó? Entonces yo cuando escucho, Daniel, y uso el tercer minuto, cuando escucho hablar de las tarifas que están, digo, bueno, pero ¿nunca gobernó esta gente que habla de las tarifas? ¿O le empezó la preocupación de las tarifas diciembre de este año? Porque en definitiva tenés que tener la autoridad de decir, mirá, mis tarifas estaban accesibles a todo el mundo. El subsidio al gas, que tiene que ver con la participación del Estado, para los amantes del libre mercado. ¿Existiría subsidio al gas o tendríamos la experiencia como pasó en Argentina, que se multiplicó por 5 en un año el precio del gas? Bien, vamos redondeando, pero con participaciones en la medida de lo posible. Sé que es un tema complejo, vamos a tener seguramente más oportunidad, pero racionalicemos los tiempos. Molina, por favor. Sí, no nos vamos a parar en la vereda de enfrente. Los uruguayos queremos las empresas públicas. Las queremos, las defendimos y de alguna manera vienen del tiempo, del fondo del tiempo de la historia. ¿Eso de deroguemos los monopolios de Conrado? No comparto en absoluto. Tenemos diferencias reales, las tuvimos antes y las tenemos ahora. Él defendió un proceso privatizador fomentando las cuestiones que con mucho respeto nosotros defendimos lo contrario. Y está bien que así sea, habla bien de la democracia y de las instituciones. Nosotros creemos que hoy, de alguna forma, los monopolios existentes, a lo que mencionaba Conrado, en las empresas públicas, de alguna forma han contribuido al desarrollo del país. Yo le pregunto a Óscar, cuando el desarrollo de la inversión en la refinería de ANCAP, ¿cuántos trabajadores del Zunca, de la UNRWA habían adentro de ese emprendimiento? Miles. Asambleas hacíamos todos los días que permitió de alguna forma el crecimiento de la propia refinería de ANCAP en ese momento. Del sindicato. Y fomentó el trabajo. Y fomentó trabajo. Hay que ver el fomento del trabajo. Y hay que ver también la participación de los privados en el desarrollo de la industria por las materias primas que se precisaron para allá adentro también. Carballo. Si me permite, quiero plantear dos cosas. La primera tiene que ver con cuánto pagaba el Estado uruguayo para la compra de energía eléctrica desde el año 2004 hasta el año 2012. ¿Saben cuánto? 1.039 millones de dólares es lo que pagaba el Estado uruguayo para comprar la energía a la UTE, a Brasil y Argentina, ¿verdad? Porque necesitaba, digamos, la energía para poder funcionar. Del 2013 hasta la fecha, y cuando se incorpora dentro de la matriz energética un conjunto de cambios, sobre todo la energía alternativa, biomasa, fotovoltaica, lo que tiene que ver con la energía eólica, sumado a lo que ya teníamos, ¿no? a la hidráulica, particularmente nos permite hoy ser soberano en materia de energía. Uruguay es soberano, produce su propia energía, y eso es así. Y es más, nos sobra un 10%. Y acá es donde hay algunos de los matices y de lo que estamos proponiendo. ¿Qué queremos hacer con ese excedente del 10%? Lo queremos destinar al mercado interno. ¿Para qué? Para asegurarle la competitividad a las empresas de nuestro país. Por la vía de rebaja de tarifas. Por la vía de rebajas de tarifa, pero también de darles oportunidades a la pequeña y mediana industria en el país. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en este momento, del parque agroindustrial que hay en Salto, el que hay en Paysandú. ¿Saben lo que hay? Un alambrado, ¿no? Y un predio vacío. O algunos parques agroindustriales que prácticamente no funcionan. Esto podría servir como estímulo de incorporar ese 10%, en vez de vendérselo a Brasil y Argentina, que se lo estamos vendiendo a un precio muy barato, prácticamente regalado, esa es la realidad, invertir en el mercado interno. Claro, y le quiero decir una cosa más, que tiene que ver con esto. El costo de la energía, el megawatt de la energía, después de haber pagado todo lo que significa, digamos, el proceso, sale $55, ¿no? ¿Saben cuánto estamos pagando nosotros la energía en nuestras casas? $269. ¿Y saben a cuánto lo estamos vendiendo cuando se vende a Argentina y a Brasil? A $70. Y esa es parte también de una discusión que queremos dar. Una discusión interna para empezar. Para eso le hemos propuesto a nuestros compañeros dentro del Frente Amplio, bueno, conversemos esto. 350 millones de dólares de ganancia tuvo en los primeros 6 meses la UTE. Vamos en perspectiva, cuando cerremos el año 2017, la ganancia va a ser de 700 millones de dólares.
vaya si hay un aporte importantísimo de las empresas públicas, en este caso, digamos, de la empresa UTE, a lo que es renta general, sin duda. Alberto, después voy con el panel nuevamente. Cuando la ley de empresas públicas hubo 3 temas sobre las mismas. Las que quedaron en el dominio del Estado, ILPE, Industria Loberas y Pesquera del Estado, que murió de muerte natural un poco antes, y Pluna, que murió un poco después. Pero hubo 3 pedazos de las empresas públicas. Una que es el 70% de Antel, que son los celulares, que están en competencia. Una segunda que está en competencia, por suerte, es el puerto. Desde que se le expropió a los Lucich en 1915, el puerto de Montevideo tenía 1 millón de toneladas cautivas, cuando en Colonia estaban sacando ya 4 millones de toneladas el granelero. A partir de esa privatización, que votaron en contra, pero que ahora todos reconocen como muy buena, el puerto es lo que es. Y también pasó con la desmonopolización de varios de los seguros. Así que el problema no es la propiedad, sino su gestión. Creo, porque tendría mucho miedo cuando aparecen empresas como Aratirí o como UPM, que la concentración de poder de una empresa de ese tamaño le haría daño al país. Si en estos momentos UPM hace que el cinturón esté por los tobillos, para que firmen y puedan cerrar las cifras cuando vengan las elecciones, una empresa grande tendría un poder excesivo en este país que le haría daño a las instituciones. ¿El gobierno se quedó sin pantalones en esta circunstancia? ¿Qué? ¿Desnudo se quedó? ¿Es lo que interpreté de su metáfora? Bueno, yo hablé de los cinturones nomás. ¿Los pantalones? Muy sencillo. ¿Querés ver cuán malo es el proyecto de UPM? A ver. Pongan una placa que les pedí, que tiene errores brutales aritméticos, 0 en aritmética. En el contrato, el contrato que vieron los finlandeses y que vieron acá el gobierno, tiene errores garrafales como los ven allí. Y esto es la página 29 y 30 del contrato que bajé del sitio web de UPM, de Presidencia. Tenemos que hacer mucho mejor los deberes. En lenguaje llano, Sayagues, ¿cuáles son los errores que usted advierte como groseros? 0,5 no son 5 centavos. 0,5 son 50 centavos. 0,6 son 60 centavos. Y si fueran los correctos, ¿qué es lo que está rigiendo? Porque la versión en español es la que vale, ¿se acuerda de lo que se firmó? Sí. La multa o el premio por no tener demoras es del 300% del ingreso. Es muy cachiporrero. Es muy cachiporrero. Es muy cachiporrero. Yo estoy sorprendido por Hay que hacer los deberes mucho mejor, porque la ineficiencia que hay en la gestión de muchos lados es tremenda y eso es muy costoso. Y no vamos a solucionar los problemas del país si no somos mucho más eficientes, por la simple razón de que los recursos no dan. Cuando están diciendo lo de las tarifas, es una fuente de recaudación, porque si no habría que poner otra. Y cuando hacen esa comparación, y es una parte del relato que se arma, se compara el 2004 con ahora. Eso es un error técnico. Se compara el antes y el después, cuando hay que comparar el sin y con. Y les voy a dar un ejemplo para bajarlo a la realidad. La energía eólica valía en los años 80 45 el kilowatt. En el año 90 valía 22. En el 2005 valía 10. ¿Cómo no va a llenarse de energía eólica el Uruguay y el resto del mundo? Porque el primer proyecto de energía eólica que se empezó a aprobar lo hizo en la Sierra de los Caracoles, Volonté, estoy hablando del 90 y pico, no porque fuera blanco, sino porque el progreso tecnológico incesante obligaba a eso. No es mérito de nadie excepto de los tecnólogos. Bueno, he quedado sorprendido con algunas revelaciones. Sí, vamos a una última ronda, pero te pido, Óscar, por favor, por una cuestión de optimizar los tiempos, porque tenemos que ir a una tanda, que lo resuelvas en 40 segundos cada uno de los del panel, y así nos vamos a la tanda rápidamente. La energía eólica en el mundo, pero Uruguay está cuarto en el mundo en el porcentaje de energía eólica. Segundo, hay un razonamiento que es contradictorio, porque en realidad
¿Qué va a venir? ¿Una pymes a competir en materia de energía eléctrica? ¿Qué va a venir? ¿Una pymes? La tendencia oligopólica, que es en sectores estratégicos de la economía, ¿no? Quien viene y se queda, lo que se profundiza si no está el Estado, es las grandes transnacionales. Y eso te genera una dependencia por la vía de los hechos. Entonces ese riesgo de UPM se multiplica en otra empresa pública, que es el sueño dorado de Conrado, ¿no? ¿Pero lo del cinturón te llamó la atención? No, pero si quieren, polemizamos si con tiempo, si hay, sobre el tema UPM. Si no, está difícil. No, está bien, porque además efectivamente vamos a tratar el asunto. Sí, Mónica, por favor. Una pequeñísima postilla, y es que quizás en esta publicación tenemos que plantearnos si son errores de la Secretaría de Prensa de Presidencia o de quien se encarga de alimentar la página, o si es de quienes hicieron el contrato, porque los errores se han repetido muchas veces en esa página y podemos pensar Fíjate, en el sitio web, es el contrato firmado. No es que hagan un contrato y lo vuelvan a pasar. Es una imagen. Bueno, esto es lo que publicó como contrato la Presidencia de la República. Como esa fase de... Y hay dos originales, uno en inglés, uno en español, y el que vale es el español. No concibo que estén publicando una copia dactilografiada del contrato, sino deben estar publicando el original. Si no, sería peor. Bien. Sobre lo que quería redondear es que tendremos que poner una segunda parte con la consigna, que sería, más allá de lo que se hizo antes de 2004 y lo que se hizo después, creo que el periodo que tenemos que conectar es la magia de la Suiza de América otra vez, del 50 para acá, y preguntarnos hoy qué queremos para las empresas públicas. Si queremos que sean un instrumento de la política económica para regularla, o si queremos que sean empresas independientes, profesionales, y que se gestionen de una forma más eficiente para el consumidor. Claro, y cualquiera de las dos son totalmente Y está el tema de la heterogeneidad, que es extraordinaria. Y no hablamos, ni siquiera insinuamos algo que daría para otro programa, las hijas y las nietas todavía, ¿no? Ale. Como somos todas las voces, yo quiero por lo menos reflejar algunas voces de los tantos mensajes que veo, y me quedo con uno que resume lo que dicen muchos televidentes, y es Marcelo Ritó, que dice: basta de excusas y versos, por favor, quiero pagar menos de luz y de nafta. Entre tantos números, creo que está reflejado por ahí lo que dicen muchos televidentes. Bueno, Conrado. Cortita también, Cortita. Yo quiero decirles a mis compatriotas que están del otro lado del televisor. La empresa UTE nos viene esquilmando desde hace 4 años, incluyendo serían 5, de manera escandalosa. Y todo partiendo de que en el año 2012 hubo un problema de falta de lluvias, y entonces la producción hidroeléctrica no estaba pronto, ni los parques eólicos, ni las plantas que contribuían por biomasa, que son importantes hoy en día porque obviamente cubren una significativa porción de la producción de... El gasto de UTE, el costo total de UTE de producción está entre el año 16, 22.500 millones de pesos. Hagan la cuenta, 22.500 millones de pesos son más o menos 900 millones de dólares. 24 en el 15, 20 en el 14, 21 en el 13... 22 en el 11. Solo un año UTE perdió entre venta y costo insumido. Pero en el año 2016 vendió 47.000 millones de pesos de energía eléctrica y tuvo costos de 22.000. Con lo cual se embolsó la friolera de 25.000 millones. ¿Se imaginan todo lo que ustedes y nosotros podríamos hacer? ¿Se imaginan los apagones que teníamos? No tiene nada que ver con los apagones. Bueno, se nos termina el tiempo. Tengo algunos comentarios interesantes en Twitter. Por ejemplo, antes de ir tengo un consejo contigo, ¿vale? ¿Por qué cuando se vuelca dinero en la empresa privada se llama inversión y en la pública pérdida? ¿Es por algún tema contable que se hace esa diferencia? Dice Raúl Pietra. Remo Monseglio: a todos los que se opusieron tosudamente hoy se allanan genuflexamente, dice Remo Monseglio. Vamos a la pausa, antes un consejo de Ale Labraga. Sí, porque les queremos contar que nuestros amigos de Montecable son fanáticos del fútbol y quieren que vos no te pierdas ningún partido. Durante noviembre contratá Montecable con todo el fútbol en alta definición por 1.160 pesos. Y si haces débito de tarjeta de crédito BBVA, suma 25% de descuento por 12 meses. Quédate con la mejor opción. Pedila al 2909-0000 o en montecable.com. Bueno.
Bien, queridos amigos, estamos cerrando hasta el próximo martes. Este tema quedó con puntos suspensivos naturalmente. En todo caso, a un gestor de empresa pública o de este tipo de administraciones, ¿se le elige por sus aptitudes o por su militancia? Sayagues, cortita. En Uruguay, por la militancia y algunas cosas más, lo cual es espantoso y costosísimo. ¿Están así? No hay nada más costoso que los gerentes poco costosos. Lo que pasa es que hay demasiados gerentes. Pero lo que se hace con eso es dañino en decenas y centenas de millones de dólares de costo que tiene eso por la inexperiencia, la ineptitud y por el uso politiquero para sus candidaturas. No comparto, obviamente, nada de lo que planteó en esta última parte acá el compañero del panel. Y lo digo porque, digamos, hemos demostrado con mucha claridad la importancia que tienen las empresas públicas, de qué manera participan en el Producto Bruto Interno del país, las ganancias que significa desde la óptica del desarrollo, de la generación de empleo y de trabajo. Yo creo que en realidad, digamos, acá hay responsabilidades. La gente hizo una opción, un gobierno de un partido político, ese partido político asume esa responsabilidad y tiene que definir, obviamente, quiénes son los que están al frente de las empresas públicas, con participación también de la oposición, como viene sucediendo, digamos, hasta el día de hoy. Yo lo que sí comparto con él, un tema que tiene que ver con esto y que es de fondo, es que si nosotros queremos bajar las tarifas públicas, ¿verdad? En el caso de la UTE, inclusive hasta en el mismo precio del combustible, y dar una señal clara y beneficiar a la clase media en nuestro país, que tenemos que trabajar sobre esa dirección. Obviamente que tenemos que ver de dónde sacamos los otros recursos para volcar, digamos, a las políticas sociales, cómo cubrimos los déficits que tenemos en el BPS. ¿Y de dónde sale eso? Yo creo que en algún momento la discusión de fondo es, tenemos que sacarle a los que tienen en este país para distribuir. Hay que trabajar sobre... La única forma es si le sacamos a los ricos para poder distribuir a la clase media y a los trabajadores de este país. Bien, ¿está de acuerdo con eso? No hay empresa ni pública ni privada que no apunte a recaudar, si no se mantiene. O sea que el afín de recaudar los compete a todas. Ahora, si no hay monopolio público, hay monopolio privado. Y los monopolios privados realmente han dado de muestras claras de que son tan o más embromados que lo que fue el papel del Estado en los últimos tiempos. Yo quiero resaltar 2 o 3 cosas nomás. Lo que es Antel y lo que es UTE. Habría que revisar cuánto hace que las tarifas no suben tampoco, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no suben? Y en segundo lugar, lo que quiero resaltar, que me parece importante, es el rol social que tienen que cumplir. Porque acá hablamos muchas veces de los aspectos fiscalizadores, pero no del papel social. Y las empresas públicas tienen un rol social que no pueden quedar de costado. Y es atender las necesidades básicas de los uruguayos, de aquellos que no lo pueden pagar, como también de aquellos que lo pueden pagar. Bueno, quedó, como decíamos, puntos suspensivos para este debate, muy intenso, muy interesante, los vamos a esperar el próximo... Se reía Conrado, se reía como... ¿De qué te reías, Conrado? No, mirá, no puedo ni escucharte más. El amigo Felipe ya echó volar la imaginación y va a repartir el impuesto a los ricos entre la clase media. Yo quiero anotarme en esa clase, pero no sé si califico, no sé que tengo buenos ingresos. Gracias, Conrado, gracias, Conrado. El reencuentro del martes, 20 y 30, que pasen bien.